Descubrí que mi esposa vació nuestros ahorros para consentir a su mejor amigo y escaparse con él. Así que decidí actuar y cambié su mundo por completo. Soy un hombre de 34 años que estuvo casado con Claudia, una mujer de 31, durante casi 5 años. Nos conocimos en una fiesta de Halloween organizada por unos amigos en 2018, cuando yo aún luchaba por consolidar mi carrera. Crecí en Michigan. Mi padre trabajó en la planta de GM durante 18 años hasta que lo despidieron en 2008. Vi cómo mis padres lo perdieron todo, la casa, los ahorros y hasta la dignidad. Él no pudo sobrellevarlo, cayó en una depresión profunda y desarrolló problemas de salud que consumieron lo poco que quedaba. Mi madre tuvo que asumir turnos extra en el hospital donde era enfermera, trabajando más de 60 horas semanales solo para mantener la luz encendida. Me prometí que jamás sería vulnerable económicamente como ellos. Me esforcé en la universidad estatal con becas y préstamos. Estudié kinesiología y obtuve el doctorado en fisioterapia. Trabajaba de noche en un gimnasio 24 horas limpiando equipos por $9 con 25 céntimos la hora, pasando la aspiradora a las 3 de la mañana mientras memorizaba tarjetas de anatomía. Me gradué con honores pese a todo. Mis padres no pudieron costear el viaje para acompañarme, así que les envié por correo el programa y las cintas de honor. Mi madre las enmarcó. Empecé como fisioterapeuta en una clínica de rehabilitación, ganando $65,000 anuales, trabajando 60 horas a la semana durante 3 años para saldar las deudas estudiantiles. Vivía en un estudio con muebles de segunda mano y un colchón en el suelo. Registraba cada gasto en una hoja de Excel. Mis amigos creían que estaba obsesionado. Mientras ellos iban de bares, yo calculaba escenarios de interés compuesto y maximizaba mi plan de retiro. A los 27, ya estaba libre de deudas y había ahorrado lo suficiente para proponerle a 2 colegas, Andrés y Verónica, abrir nuestro propio centro de fisioterapia. Cada uno aportó $40,000, conseguimos un préstamo de $250,000 y alquilamos un local médico con renta aceptable. El primer año fue brutal, jornadas de 12 horas, atendiendo pacientes y haciendo tareas administrativas, con sueldos mínimos. Dormíamos por turnos en el sofá de la oficina durante guardias de 16 horas, comíamos ramen y barras de proteína, y aprovechábamos los huecos para llamar a aseguradoras y obtener acreditación como proveedores. La novia de Andrés lo dejó ese año porque decía que salía con un fantasma. Verónica se mantuvo casada, aunque tuvo discusiones épicas con su esposo. Yo estaba soltero, lo que resultó una ventaja, nadie a quien decepcionar. Nos especializamos en medicina deportiva y rehabilitación postquirúrgica, lo que nos dio ventaja en el mercado. Visitábamos consultorios ortopédicos, llevábamos almuerzos y gracias a resultados consistentes, construimos una sólida red de referencias. Yo asumía los casos más complejos de rodilla y hombro, lo que me hizo ganar reputación y atraer atletas de 3 condados. 5 años después, tenemos 2 sedes, 12 empleados y facturamos cerca de $950,000 anuales entre los 3. No es riqueza extrema, pero ya no me preocupa la factura de impuestos. Tengo $480,000 en cuentas de retiro, un fondo de emergencia de 6 meses y el trimestre pasado, mi patrimonio alcanzó el millón. Cambié mi viejo coche por un Lexus seminuevo, negociando un 12% menos del valor de mercado porque llegué con financiamiento aprobado y dispuesto a retirarme si no aceptaban. Claudia trabaja como representante de ventas farmacéuticas en MK, con ingresos de $125,000 anuales incluyendo comisiones. Siempre impecable, como si cada día fuera una sesión de fotos. Cuando nos conocimos, vivía en un apartamento pequeño con 2 compañeras y debía $62,000 en préstamos estudiantiles. Desde el principio esperaba que yo pagara todo porque ganas más que yo. Tenía un pago mensual de $400 por un Audi nuevo y gastaba otros 300 en uñas, cabello y ropa que no podía costear. Su puntaje crediticio era un desastre, 629, con varias moras. Su plan financiero era esperar un cheque mayor el mes siguiente. Aún así, la ayudé a refinanciar su deuda del 7,5% al 4,2%, le enseñé a invertir y la apoyé mientras crecía profesionalmente. Un año después ya tenía coche de empresa y buenos beneficios, aunque aún debía $42,000 porque solo hace pagos mínimos, ignorando mi consejo de liquidar rápido. ¿Cuál es la prisa?, decía. Hace 2 años compramos una casa en las afueras de Detroit, 260 metros cuadrados, sótanos sin terminar, garaje doble, exterior de ladrillo y cocina renovada. Yo puse el 75% del anticipo de $65,000, pero ambos figuramos en la escritura. Impuestos anuales, $7,200, hipoteca de $2,300 al mes a 30 años al 4,1%. Yo quería 15 años para ahorrar $12,000 en intereses, pero ella insistió en la flexibilidad de 30, que nos costará $2,800 extra por año. Rodó los ojos cuando le mostré la tabla de amortización. No tenemos hijos, aunque últimamente los quería, lo que implicaría que dejara de trabajar un año, algo viable, pero que alteraría nuestro estilo de vida. La boda fue moderada. Ella quería gastar $35,000,
terminamos en 22.000. Yo pagué 18.000, sus padres 4.000, aunque actuaron como si cubrieran todo. Durante el brindis presumieron del bar libre, que en realidad negocié y pagué yo. Su padre me acorraló en la cena de ensayo, medio ebrio, para decirme lo afortunado que era por casarme con su hija, mientras yo firmaba cheques que él no podía costear. Sus amistades parecían normales, incluida su amigo de universidad, Sergio, que dio un discurso breve en la recepción. Lo había visto en eventos grupales, típico bro financiero, con exceso de fijador y tendencia a presumir de clientes y de su firma. Siempre vestía camisas con ballenitas y hablaba de su casa en los Hamptons, que compartía con 8 personas. Un tipo que gasta en gafas caras, pero no maximiza su plan de retiro. Vivía en Chicago, así que solo lo veíamos 1 o 2 veces al año. Claudia lo mencionaba de vez en cuando, nada alarmante, enviaba memes sobre ventas farmacéuticas y ella se reía más de la cuenta, pero no parecía grave. Nuestro matrimonio tenía altibajos normales, con rutinas, amigos y planes a futuro. Yo enfocado en la clínica, ella escalando en MK. Hablábamos de hijos al llegar a ciertos objetivos financieros, $50.000 para cubrir baja por maternidad y gastos de cuidado. Todo planificado. Hace 8 meses, Sergio anunció que se mudaba a nuestra ciudad por un nuevo trabajo. Podía trabajar desde cualquier sitio, pero eligió Detroit. Claudia estaba feliz. Las primeras semanas parecían normales, lo invitamos a cenar para darle la bienvenida. Le presenté a varios contactos de negocios locales porque era nuevo en la ciudad. Incluso lo ayudé a conseguir un buen apartamento en Corktown y lo conecté con mi agente inmobiliario. Parecía agradecido, y pensé que su presencia sería positiva para Claudia, ya que siempre decía que deseaba tener más amigos cercanos en la ciudad. Lo que no sabía era que ella ya tenía a su mejor amigo. Todo empezó a cambiar poco a poco. Primero fueron los mensajes de Sergio interrumpiendo nuestras salidas. Después, Claudia comenzó a cancelar planes de fin de semana porque él estaba pasando por un mal momento y necesitaba apoyo. En apenas 2 meses, Sergio cenaba en nuestra casa al menos 2 veces por semana. Yo pagaba la comida, ayudaba a preparar todo, pero no podía opinar sobre el menú porque a Sergio no le gusta la comida picante. El tipo opinaba sobre todo, cómo cargaba el lavavajillas, qué inversiones debía hacer. Los NFT son el futuro, amigo. Mi colega hizo 6 cifras el año pasado con arte digital, decía, mientras yo sabía que su portafolio probablemente era 80% acciones sobrevaloradas y 20% criptomonedas sin valor. Cuando le comenté a Claudia que me parecía que veíamos demasiado a Sergio, rodó los ojos, es nuevo en la ciudad y no conoce a mucha gente. Deja de ser tan controlador. Lo dejé pasar, pensando que era algo temporal, pero esa temporalidad se volvió permanente muy rápido. Si sugería una cita, ella lo invitaba sin consultarme, está muy desanimado. Estrés laboral, le vendría bien distraerse. Cuando intentaba oponerme, se enfadaba. ¿Sabes cuánto valoro la lealtad? Lo conozco desde la universidad. Estás actuando como un niño. Después llegó lo peor, los mensajes secretos. Giraba el teléfono para que no viera la pantalla o salía para contestar llamadas. Nada sexual, lo comprobé en los registros, solo comunicación constante. Mientras yo trabajaba en los expedientes de pacientes en la mesa, ella se reía en el sofá con algo que Sergio le enviaba. Conversaciones por mensaje de 3 a 4 horas estando en la misma habitación. Cuando yo hacía algo, apenas recibía un gesto amable, pero los chistes mediocres de él la hacían llorar de risa. Llegaba con buenas noticias sobre la clínica y apenas obtenía un distraído, «Qué bien, cariño», mientras seguía escribiendo. Pero si Sergio le contaba que consiguió un nuevo cliente, se iluminaba como Times Square en Año Nuevo. Una noche, Claudia y yo debíamos asistir a la inauguración de una clínica, un evento enorme para mi negocio. Habíamos invertido $85.000 en equipos nuevos, contratado 3 empleados adicionales y lanzado un programa especializado que podía duplicar los ingresos. Hasta iba a estar la prensa local. Me puse mi mejor traje, preparado para hablar con periodistas e inversores. 20 minutos antes de salir, Sergio llamó. Tengo una emergencia con las tuberías. Claudia insistió en faltar para ayudarlo con el casero. No conoce a nadie más. Tú no me necesitas ahí. Solo será gente hablando de medicina. Me tocó ir solo y decirle a mis socios que mi esposa tuvo una emergencia familiar. Verónica, mi socia, me miró con escepticismo, pero no dijo nada. Más tarde supe que la de emergencia era un grifo goteando. Un hombre de 33 años, con un salario alto, incapaz de cerrar una llave de paso, o simplemente incapaz de pasar una noche sin acaparar la atención de Claudia. El patrón se hizo evidente. Sergio se metía en todos nuestros planes y Claudia lo defendía siempre. Eres ridículo. Solo es un amigo que necesita apoyo. Luego vinieron las excusas. Está pasando por cosas que no entenderías. Se convirtió en tú tienes a tus amigos del trabajo, yo también puedo tener los míos, hasta llegar a quizás si fueras más interesante, no pasaría tanto tiempo con Sergio. Ese comentario me destruyó. 5 años juntos, construyendo una vida y un negocio,
y ahora no era suficientemente interesante comparado con un tipo obsesionado con dramas inventados. Encima, noté cargos en la tarjeta conjunta, almuerzos que Claudia pagaba para Sergio, 2 o 3 veces por semana, sumando $250 al mes. Cuando lo mencioné, me dijo que era networking porque Sergio conocía gente en empresas que ella quería atraer. Hice cuentas, $3,000 al año, casi la mitad de lo que aportábamos a su cuenta de retiro. Literalmente invertía más en almuerzos con él que en su propio futuro. En la fiesta de fin de año de la clínica, Verónica lo notó, Sergio dominaba todas las conversaciones con Claudia, colocándose siempre entre nosotros, tocándole el brazo o la espalda mientras hablaba. Nada abiertamente inapropiado, pero sí posesivo. Ese tipo se esfuerza demasiado, me dijo Verónica después. Todo bien en casa. Yo solo sonreí y cambié el tema. Claudia empezó a minimizar mis logros. Cerraba contratos importantes o salía en revistas especializadas y su respuesta era un simple, ¿está bien, cariño? Acto seguido, presumía, Sergio logró una reunión con el CFO de Under Armour. Siempre comparaciones. Para Navidad, le compró a Sergio una chaqueta Patagonia de $300 con nuestra cuenta conjunta. Cuando le pregunté, dijo, ha tenido un año difícil. ¿Difícil? Claro, nada como mudarse voluntariamente con un empleo de 6 cifras. Entonces entendí, vivía en un triángulo emocional unilateral que jamás consentí. La gota que colmó el vaso fue una reunión en nuestra casa con médicos a quienes buscaba como referidores, colegas de Claudia, y como no, Sergio. Preparé todo, carne marinada de carnicería premium, la ensalada de papa con la receta secreta de mi abuela, luces en el patio, calefactores exteriores. Era más que social, era estratégico. 2 cirujanos ortopédicos podrían generar $200,000 anuales en referencias. Todo iba bien hasta que salió el tema de nuevas regulaciones sanitarias. Sergio y yo teníamos opiniones distintas. Al principio fue cordial, pero cada comentario mío iba acompañado de su sonrisa burlona hacia Claudia, como diciendo, escuchas a este. Hasta que soltó, los fisioterapeutas son doctores frustrados que no pudieron con la escuela de medicina. Después de 7 años de estudios, levantar una clínica desde cero y atender a miles de pacientes, no iba a permitir que me humillaran en mi propia casa. Le respondí, podemos discrepar sin condescendencia. Aquí todos somos profesionales. Se sonrojó y replicó mirando a Claudia, ¿vas a dejar que me hable así? Antes de que ella contestara, intervine, te hablo a ti, no a través de mi esposa. Solo exijo respeto en mi casa. Sergio se levantó con el vaso en la mano. No tienes idea de lo que dices. Nunca la tuviste. Claudia lo sabe, pero es demasiado buena para decírtelo en la cara. Me quedé sentado, sereno, esperando que Claudia interviniera para calmar la tensión o, al menos, que no me dejara en evidencia. Pero en lugar de eso, fijó la mirada en Sergio con una expresión de preocupación, como si tuviera miedo de molestarlo. Sergio, él no quiso decirlo así, dijo ella, intentando suavizar la situación. En realidad, si quise decir exactamente eso, respondí con firmeza. Podemos no estar de acuerdo sin llegar a ser irrespetuosos. Es un concepto bastante sencillo. El silencio se apoderó del patio. Mi amigo Andrés me miró con una expresión que decía ¿qué demonios acaba de pasar? El doctor Wilson, un cirujano que nos refiere cerca de $120,000 en pacientes al año, levantó las cejas sorprendido. Sergio dejó su vaso sobre la mesa con una exagerada delicadeza. Creo que me voy a retirar. Llámame después, Jen, dijo, antes de atravesar la casa y salir, asegurándose de dar un portazo que resonó por todo el lugar. Claudia salió inmediatamente detrás de él. Los escuché hablar afuera, aunque no pude distinguir las palabras. Cuando regresó, intentó ocultar su molestia con una sonrisa forzada mientras trataba de reactivar la conversación, pero la noche ya estaba arruinada. Todo se sintió tenso hasta que, pasada la medianoche, los invitados se marcharon. Mientras recogía en la cocina, Claudia me acorraló con los brazos cruzados y la mirada llena de reproche. Tienes que disculparte con Sergio, soltó, mirándome como si yo fuera lo peor. Cerré el lavavajillas con calma, giré para enfrentarla y dije, ¿perdón? Lo humillaste delante de todos. Necesitas disculparte. ¿Disculparme? Él fue deliberadamente condescendiente en nuestra casa, frente a nuestros clientes y amigos. Si alguien debe disculparse, es él. Ella negó con la cabeza. No entiendes, Sergio no maneja bien los conflictos. Es sensible, y yo no tolero faltas de respeto en mi propia casa, contesté sin alterarme. ¿Se te ha ocurrido pensar que tu mejor amigo tiene un problema conmigo? No es cierto, replicó, pero evitó mirarme a los ojos. Solo es protector. ¿Protector? Soy tu esposo, no una amenaza. Eres una mujer adulta, no necesitas que nadie te proteja de una conversación en la mesa. Se movió incómoda y luego lanzó la advertencia. Esto es sencillo, debes disculparte con Sergio, o las cosas se pondrán difíciles entre nosotros. Me quedé mirándola,
intentando procesar lo que acababa de escuchar. ¿Me estás dando un ultimátum por una discusión con tu amigo? Entonces dejó caer la bomba. Él ha estado en mi vida mucho antes que tú, y siempre estará para mí. Honestamente, ahora mismo es más importante que tú. Las palabras quedaron suspendidas entre nosotros como una sentencia. Fue la primera vez que vi lo que nuestro matrimonio significaba para ella, una red de seguridad financiera, no una verdadera alianza. No grité, no discutí, simplemente la miré en silencio, subí a nuestra habitación y cerré la puerta. Saqué mi portátil y comencé a documentarlo todo, fechas, horas, incidentes con Sergio. Revisé los estados financieros, hice capturas de nuestras cuentas conjuntas y elaboré un registro detallado de nuestros activos. Esa noche no dormí, pasé horas planeando, calculando y diseñando mi estrategia. A la mañana siguiente, Claudia apareció en la puerta mientras yo trabajaba desde la laptop. «Estás exagerando», dijo, intentando sonar conciliadora. No respondí. Me vestí para ir a la clínica. Tomé el portátil y pasé junto a ella sin decir una palabra. Seguía en pijama, con el maquillaje corrido desde la noche anterior, con un gesto confundido, como si no entendiera que sus palabras tenían consecuencias. En la clínica, llamé a Mauricio, nuestro asesor financiero, quien nos ayudó con la contabilidad del negocio. «Necesito proteger mis bienes», le expliqué. Él lo entendió de inmediato, sin preguntas innecesarias. Su consejo fue claro: documenta todo, actúa rápido y sé estratégico. Me recomendó un contador forense para determinar con precisión qué me pertenecía y qué era propiedad conjunta. Para el postre, ya tenía un plan dividido en 3 fases y una lista de profesionales a contactar. Mauricio pagó la cuenta a pesar de mi objeción. «Considéralo una cortesía profesional», me dijo. «No merecías esto, pero lo estás manejando bien». Esa misma tarde, abrí una nueva cuenta en un banco distinto al de nuestras cuentas conjuntas. Transferí mi última distribución de ganancias, un cheque de $38.000 que aún no había ingresado a la cuenta compartida, directamente a la nueva. Lo registré como ingreso marital, en caso de que tuviéramos que dividirlo después. No era ocultar dinero, sino asegurarme capital operativo. También moví $5.000 de mis ahorros personales, previos al matrimonio, para cubrir gastos legales inmediatos. Luego llamé a Ricardo, mi abogado. Nos reunimos antes de su audiencia de la tarde. «No estoy presentando el divorcio aún», aclaré. «Solo quiero saber dónde estoy parado si las cosas siguen este rumbo». Él me explicó las leyes de distribución equitativa en Michigan y qué documentación debía reunir. Ser precavido no es paranoia, es prudencia. Descargué todos los estados de cuenta de los últimos 6 meses, catalogué compras importantes y de qué cuentas salieron, hice copias de la escritura de la casa, la hipoteca, seguros y fotografié objetos de valor, especialmente los que eran míos antes de casarnos. Al llegar esa noche, Claudia estaba esperándome. «Tenemos que hablar de anoche», dijo apenas crucé la puerta. «Ya escuché todo lo que necesitaba», contesté con voz firme. «Tus prioridades están claras. Estás exagerando». Estaba enojada. La gente dice cosas cuando está molesta. Cuando uno está enojado, se quita el filtro y dice lo que realmente piensa, respondí. «¿Así que eso es todo? ¿Vas a cerrar todo por un comentario?» «Sí», fue mi única respuesta. Durante las semanas siguientes, adopté una nueva rutina: gimnasio a las 5 de la mañana, trabajo, noches centradas en el negocio y fines de semana recuperando amistades que había descuidado. Estaba físicamente presente en la casa, pero emocionalmente ya me había ido. Mi cuerpo empezó a cambiar, el estrés bajó, la actividad física aumentó y perdí los 5 kilos que había ganado desde la boda. Dormía mejor, a pesar de todo. Documentaba cada día que Claudia priorizaba a Sergio sobre nuestro matrimonio. Creé una hoja de cálculo con las noches que llegaba después de las 11 y cada vez que él llamaba o enviaba mensajes cuando se suponía que era nuestro tiempo juntos. Esa hoja se volvió casi terapéutica. Cada registro era otra razón para avanzar con mi plan. Ella notó el cambio. Primero intentó traerme de vuelta con lágrimas y disculpas vacías. «No lo dije en serio, estás malinterpretando». Cuando eso no funcionó, llegó la rabia y las acusaciones. «Me estás castigando. Esto es abuso emocional». Yo respondía con calma: «Solo me adapto a los nuevos parámetros que tú definiste. Tú elegiste. Yo también». Sus intentos de manipulación eran cada vez más evidentes: llanto cuando quería atención, silencio cuando quería que la buscara, súbitos arranques de deseo cuando sentía que me alejaba. Pero nada surtía efecto. En paralelo, contacté discretamente a un agente inmobiliario para obtener una tasación precisa de nuestra casa. Los valores de las propiedades en nuestro vecindario habían subido alrededor de un 18% desde que compramos la casa, lo que significaba que teníamos aproximadamente $95,000 en plusvalía. Mi parte correspondía a unos $70,000, considerando mi aporte inicial en el pago y la hipoteca. El agente inmobiliario también me entregó comparativos de viviendas similares que podrían usarse para determinar el valor de mercado sin necesidad de una tasación formal, lo que ahorraría unos $500 en posibles gastos durante el divorcio. Fue entonces cuando descubrí algo más:
Claudia había abierto una tarjeta de crédito a mi espalda hacía 4 meses. Los estados de cuenta se enviaban a su correo laboral, no a nuestro domicilio. Me enteré únicamente porque llegó un aviso de cobro por falta de pago. Probablemente lo olvidó entre sus otras facturas. Para ese momento, ya había acumulado $8,300 en gastos, incluyendo varias cenas costosas con Sergio, un fin de semana en Chicago, según ella, por motivos de networking, y un reloj de $1,200 que le compró para su cumpleaños. Guardé copias digitales de todo, documentando cada gasto no autorizado como posible evidencia por disolución de bienes matrimoniales. Porque, siendo realistas, regalarle un reloj de $1,200 a tu amigo, con dinero compartido, no solo es una falta de respeto, también tiene relevancia legal. Ante esto, me volqué en el trabajo. Empecé a llegar primero a la clínica y a irme el último. Asumí casos complejos que siempre me habían resultado estimulantes y retomé investigaciones sobre protocolos avanzados que no había tenido tiempo de aplicar antes. Con el tiempo, el enfoque profesional sustituyó el interés emocional que me quedaba por mi matrimonio. Paradójicamente, mientras mi relación se deterioraba, mi carrera crecía. Cerramos un contrato con el departamento deportivo de la universidad local que incrementaría nuestros ingresos anuales en un 25%. Incorporé a un nuevo fisioterapeuta especializado en terapia de mano, lo que abrió la puerta a otro tipo de pacientes. Incluso comencé a analizar la apertura de una sucursal en Ann Arbor, una zona más acomodada y con mejores tarifas de reembolso, el mercado ideal para la fisioterapia. Durante este periodo trabajé más cerca de Gabriela, nuestra administradora. Era eficiente, profesional y respetaba mis límites. Nuestra relación siempre se mantuvo estrictamente laboral, aunque valoraba su competencia. Llevaba en la empresa desde casi nuestros inicios y había optimizado el sistema de facturación, logrando un aumento del 15% en las cobranzas de seguros. Mientras tanto, en casa, la frustración de Claudia aumentaba al notar que sus viejas tácticas ya no surtían efecto. Pasaba más tiempo con Sergio, a veces sin regresar hasta la madrugada. Yo no preguntaba, ni me importaba. Ocasionalmente intentaba reavivar algo entre nosotros, aparecía en lencería que antes me volvía loco, sugería escapadas de fin de semana a lugares donde solíamos ser felices, incluso llegó a preparar mi comida favorita. Mi respuesta fue siempre la misma: educación, pero distancia. Compartíamos cama, pero no afecto físico. Seguía cumpliendo con los gastos básicos, pero dejé de consentirla con obsequios o sorpresas. Se acabaron los regalos improvisados y los boletos para conciertos. Una noche invité a Gabriela y a Andrés, mi colega de la clínica, a cenar en casa para discutir planes de expansión. La mesa se llenó de documentos, hablamos de estrategias y disfrutamos una comida que yo mismo preparé. Fue agradable darle a mi hogar un propósito productivo otra vez. Estábamos revisando opciones de financiamiento cuando Claudia entró, sorprendida al verme con compañía. No sabía que teníamos visitas, dijo, con la mirada fija en Gabriela. La comida está excelente. No sabía que cocinabas así, comentó Gabriela con una sonrisa cordial. Queda bastante, por si tienes hambre, le respondía Claudia, consciente de que no se uniría. Murmuró algo sobre haber comido ya y subió. Escuché cómo se movía en la habitación, seguramente testeando a Sergio sobre la mujer sentada en nuestro comedor. Cuando Gabriela y Andrés se marcharon, Claudia bajó furiosa. ¿En serio? ¿Traerla aquí? Gabriela y Andrés son mis socios. Además, esta también es mi casa. No te hagas el inocente, vi cómo te miraba. Casi me reí. ¿Me acusas de comportamiento inapropiado? Qué ironía, viniendo de alguien que pone a un amigo por encima de su matrimonio. Eso es distinto y lo sabes. Ah, sí, porque desde donde yo estoy, fuiste tú quien eligió a Sergio sobre mí. Yo solo me estoy adaptando. ¿Entonces esto es venganza? No, Claudia, esto es seguir adelante con mi vida. Me lanzó una mirada helada. ¿Sabes qué? Olvídalo. Me voy. Disfruta, respondí. Tomó sus llaves y salió dando un portazo. Sabía perfectamente a dónde iba, al departamento de Sergio, su prioridad. Mientras tanto, continué asegurando mis finanzas. Cambié el beneficiario de mi seguro de vida, quitando a Claudia y nombrando a mi hermana. Actualicé mi póliza profesional eliminando a Claudia como parte asegurada y ajusté mis cuentas de retiro para reducir lo que pudiera considerarse propiedad conyugal. Cada semana, la distancia era mayor. Ya solo éramos dos desconocidos compartiendo hipoteca. A veces encontraba señales de que había estado en casa, platos sucios, correspondencia abierta, pero la mayoría del tiempo no estaba, probablemente con Sergio. Comencé a buscar condominios en el centro, algo industrial, techos altos, luz natural, cerca de los restaurantes del río. Soñaba con un espacio así desde hace años. Encontré uno de 140 metros cuadrados, con paredes de ladrillo expuesto, cocina renovada y estacionamiento seguro. Un cliente me puso en contacto con el vendedor, dispuesto a cerrar rápido. Guardé esa información para el momento oportuno. Un martes recibí un mensaje de Andrés. Sergio fue despedido. Me lo dijo el esposo de Lindsay, que trabaja en el mismo edificio. No respondí enseguida. Después lo confirmé por un contacto en LinkedIn. Sergio había sido echado por bajo rendimiento,
probablemente resultado de pasar más tiempo cuidando los dramas de mi esposa que en su trabajo. 3 semanas después, tras otra discusión sobre mi falta de interés, Claudia no volvió a casa. Me escribió pasada la medianoche: me quedo en casa de Sergio. No me esperes. No contesté. A la mañana siguiente llamé a mi abogado. Es momento, le dije. En las siguientes 48 horas actué con rapidez. Trasladé mis pertenencias personales a un depósito que había alquilado un mes antes: libros, ropa de invierno, los cuchillos de cocina que compré antes de casarme, fotos familiares, recuerdos universitarios. Vacié la cuenta conjunta dejando exactamente la mitad, $11,800. Cancelé nuestras tarjetas compartidas después de saldarlas, envié cartas certificadas a las compañías de servicios para retirarme de los contratos y reenvié mi correspondencia a un apartado postal que tenía preparado semanas atrás. Me reuní con un cerrajero que conocía de la clínica y pedí duplicados de las llaves de la caja de seguridad donde guardábamos documentos importantes. No era para sacar nada, solo para asegurarme de tener acceso si lo necesitaba. 2 días después, Claudia volvió a casa para recoger ropa. Yo estaba en la mesa de la cocina, con varias carpetas organizadas frente a mí. Necesitamos hablar, dije con voz tranquila. Ahora sí quieres hablar, replicó, rodando los ojos tras semanas de silencio. Empujé una carpeta hacia ella. Papeles de divorcio. Las condiciones son justas. Te quedas con la casa si logras refinanciarla a tu nombre y me compras mi parte. Dividimos ahorros. Yo conservo mis negocios, tú tu plan de jubilación. Nada de pensión alimenticia. Nos separamos sin problemas. Su rostro perdió color. Miró los documentos incrédula. ¿Qué? ¿Hablas en serio? Completamente. Mi abogado los presentará la próxima semana si no contestas. ¿Por qué ahora? ¿Por qué no? Tomaste tu decisión. Te quedas con Sergio. Yo sigo adelante. Esto es por Gabriela, ¿verdad? Su voz tembló. ¿Te vas con ella? No. Claudia, me voy porque tú te fuiste primero, solo que no moviste tus cosas. Se dejó caer en la silla, intentando asimilar. ¿Qué hago con la hipoteca? ¿Nuestros planes? Ya no somos un equipo. Cada quien juega su partida ahora. Eres cruel. Aprendí de la mejor. Me miró con lágrimas contenidas. Creí que lucharías por nosotros. Lo hice. Tú elegiste a Sergio. Yo elijo mi vida. Claudia salió con los papeles, negándose a firmar. No me importó. El proceso ya había comenzado. Ella llevaba noches fuera. Había dejado un rastro de abandono con sus mensajes y estaba demasiado involucrada con Sergio para pensar en estrategia legal. 3 días después, me escribió: Sergio vuelve a Chicago. Le dieron un trabajo mejor. No respondí, lo añadí al archivo. Otra prueba de que nunca fue por ella. Él solo buscaba apoyo emocional hasta que apareciera algo más. Probablemente llevaba semanas gestionando entrevistas. Mi abogado halló 437 menciones a Sergio en nuestros registros en 6 meses. Claudia le llamó o escribió a diario, incluso varias veces, durante nuestra cena de aniversario y mientras yo estaba en el hospital. La evidencia era abrumadora. Aunque en Michigan no se reconoce la alienación de afecto, el patrón hablaba por sí solo. Teníamos 3 testigos clave: Verónica, mi socia, un amigo en común que la vio priorizarlo en eventos sociales, y, para mi sorpresa, su propia prima, que me contactó al enterarse de la separación. Una semana después, apareció en la clínica. Gabriela la interceptó en la sala de espera. Desde mi oficina, la vi alterarse, hablando fuerte hasta que varios pacientes la miraron. Gabriela no se movió, bloqueando el paso. Cuando terminé, entró a mi oficina, dejó los papeles firmados en el escritorio y dijo: tú ganas. No se trata de ganar, Claudia. Se trata de asumir consecuencias. Sergio se fue, susurró. Solo dejó un mensaje: empieza el nuevo trabajo y enviará por sus cosas. ¿Te sorprende? Ella bajó la mirada. Pensé que era diferente. Solo le importaba la atención, no tú. Me equivoqué, admitió, mirándome. Y fue un error enorme. ¿Hay alguna posibilidad de...? No, ese puente no está quemado. Está destruido. Lloró en silencio. De verdad te amé. Quizá, dije, pero nunca me respetaste. Sin respeto, el amor no vale nada. El divorcio se cerró 62 días después, el mínimo legal. Sin hijos, sin objeciones. Ese día me fui a escalar, algo que siempre quise hacer pero que ella consideraba absurdo. El instructor dijo que tenía aptitudes naturales, fuerza en las manos por mi trabajo, equilibrio, calma bajo presión. Reservé más clases. Por la noche, cené con amigos en un restaurante elegante. Por la libertad, brindó Verónica. Y por saber lo que vales, añadió Andrés. Al día siguiente, desperté en mi nuevo condominio con vista al río Detroit. No era tan grande como la casa, pero era mío. Lo pagué al contado con la parte de la venta, ahorrando miles en intereses. Revisé el correo. Había una propuesta para expandir la clínica con un grupo de cirujanos ortopédicos. Eso duplicaría ingresos y traía un bono suficiente para cubrir mis inversiones del año. Gabriela me escribió confirmando la reunión y nuestra cena del fin de semana. Sonreí y respondí: claro, espero las 2 cosas. Gabriela y yo comenzamos a salir un mes después del divorcio. Nada apresurado. 2 personas que respetan sus límites. Ella tiene su vida,
yo la mía. De Claudia supe poco. La hipoteca la estaba ahogando. Intentó contactarme con pretextos, pero mantuve la distancia. Y aquí está la diferencia. Antes me hubiera quedado por miedo a estar solo. Hoy lo veo claro, no hay mayor derrota que aceptar ser la segunda opción. Yo elegí no serlo, y esa elección cambió todo. No por venganza, sino por algo más poderoso, recuperar mi valor. Porque cuando entiendes que mereces más, tu vida deja de girar en torno a quien no supo darte un lugar. Entonces descubres algo sorprendente: el respeto propio siempre trae mejores compañías que el miedo a la soledad.